os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ponga su Biblia en un lugar seguro y dele gracias a Dios por esta palabra. Padre eterno, Dios de amor y misericordia, te damos gracias en este precioso día, porque nos permitirá predicar tu palabra. Te pido, Dios, que sea tú poniendo palabras con denuedo en mí. Palabras que edifiquen, levanten, fortalezcan y liberten. Son favores que te pido en el nombre poderoso de Jesús. Alguien déle un aplauso fuerte a Jesús. Déselo fuerte, con vida, gloria al Señor, aleluya. A su nombre, al nombre de Cristo. ¿Qué precio costó la gracia? Para que nosotros la hayamos recibido. ¿Y qué es la gracia? Nosotros hablamos de gracia y expresamos mucho el tema de gracia. Gloria al Señor, de algunos sentidos. Al pasito, hermano, al pasito. A veces la persona ve en nosotros un cambio de vida y a veces ve un brillo en nuestro rostro. Mire, a medida que usted va orando a Dios, se va acercando más a Dios, esa hermosura de Dios viene sobre usted y lo cubre y lo hace ver diferente. Y a veces cuando la persona mira a uno y le dice: Sheila, pero usted sí está bonita, usted sí está diferente, usted con modestia dice: es un poco de gracia que el Señor ha derramado sobre mí. Realmente yo no soy tan hermosa, porque hermoso es Él. Y hablamos de esta gracia, de eso que se refleja en los hijos de Dios cuando reciben el llamado de Dios. Aquí en lo que nosotros podemos ver, el Señor le llama hijo aún a los que andan en desobediencia. Pero para esto tenemos que mirar qué es gracia. La palabra gracia encierra varios significados relacionados con la idea de favor, benevolencia, agradecimiento y beneficio. Es decir, que la gracia es un favor que el hombre recibe. Pero cuando hablamos de esta gracia, nos expresamos la gracia de Dios. La gracia de Dios que es derramada sobre todo hombre por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El término griego que se utiliza es charis. Y vamos a usar el término griego porque esta palabra que leímos fue predicada a los gentiles,
al pueblo prácticamente griego, a la ciudad de Éfeso, que está allá en Grecia. Y esta palabra caris, que es el término griego, de donde se deriva o viene la palabra carismático, que quiere decir un don otorgado por pura benevolencia, un regalo dado por benevolencia, por misericordia. Es decir, que si usted en este día está aquí, que si usted está caminando sobre la senda del bien, que si usted tiene una expresión y un cántico nuevo en su boca, ha sido porque la misericordia, ha sido porque la benevolencia de Jehová ha venido sobre usted. Se usa otra palabra hebrea que es Shem o Hesed, o la palabra Razón. Y esta palabra Razón es la palabra hebrea que se usa en aquel sentido, lo que expresa Génesis 6. Que el Génesis 6 dice, y halló gracia Noé a los ojos de Jehová. Ahora bien, nosotros hablamos de esta gracia y hablamos del tiempo de gracia. Recuerden que Jesús nació, vivió y murió en tiempo de la ley. Con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, con la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario, entonces inicia lo que se conoce el tiempo de gracia, la dispensación de la misericordia de Dios, no solamente para su pueblo escogido Israel, sino ahora para toda la humanidad. Por eso aquí el Señor expresa y dice que cuando nosotros estuvimos muertos en pecados y delitos, Dios nos hizo resucitar juntamente con Jesús, por su gracia, por su amor, por su favor que nosotros no merecíamos, que recibimos de parte de Él. La Biblia dice en este capítulo 2 del libro de Éfeso que la persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Y eso lo habla en el versículo 1. Y Él dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero esta muerte que habla aquí el apóstol Pablo está hablando de una muerte espiritual, de una separación del hombre para con Dios, de la primera muerte que fue manifiesta en la vida del hombre, cuando el Señor crea al hombre y lo pone en el huerto y lo hace Señor de todo lo creado, y dice: tú te vas a enseñorear sobre todo lo creado, y empieza a decirle, gloria al Señor, sobre quién Él se va a enseñorear, para que entienda que sobre todo nada iba a tener, aleluya, autoridad sobre el hombre, sino que el hombre iba a tener autoridad sobre todos los animales creados en la tierra, y se iba a alimentar de todos los frutos y de granos alimenticios que el huerto de Edén iba a dar. Aleluya. Pero allí el Señor puso un parámetro. Allí el Señor empieza a dar reglas al hombre, para que el hombre entendiese que no podía moverse conforme a su propia voluntad, sino dejar que Dios sea que lo guíe. Y la Biblia enseña que Dios se movía todos los días en el huerto de Edén, en el aire del día, y que Dios interactuaba con el hombre cada momento que Él lo quisiese. Dios hablaba con el hombre. Dice que Dios habló con Adán y le dijo: yo te voy a poner aquí y tú te vas a enseñorear sobre la bestia del campo, sobre los reptiles que se arrastran en la tierra, sobre los peces de la mar y las aves de los cielos. E incluso Dios habla a Adán y le dice: tú tienes la autoridad y el poder y mi permiso para ponerle el nombre a todos los animales creados en este huerto.
Pero cuando Dios le da esa autoridad, le da ese poderío al hombre, ahora establece ley sobre el hombre. El hombre en la tierra no camina sin ley. El hombre en la tierra camina sujeto a leyes. Usted va y deposita un currículo vitae a una empresa y a usted lo llaman de esa empresa. Cuando usted empiezan a darle o le reciben la cita en la empresa, ¿verdad?, para tener un encuentro con la persona que tiene la autoridad de interrogarlo para poderle dar ese empleo, él empieza primero a preguntarle quién es usted, conforme a lo que usted puso en ese papel, en qué usted se desempeña, cuál ha sido su logro en ese tiempo de su profesión, qué experiencia usted tiene. Y cuando usted le responde todo esto, él entiende que usted está capacitado para trabajar en esa empresa. Pero empieza a decirle, ahora estas son las leyes de esta empresa. Aquí abrimos a las 7 de la mañana. A usted se le va a entregar una tarjeta que usted va a pasar por aquí a la entrada de la empresa y tiene que poncharla a las 7:30 de la mañana. No puede ser minuto después. Puede ser minuto antes, pero no después, porque el día no se le va a contar. Aunque trabaje ese día, prácticamente usted no vino a la empresa. Es una ley que tiene la empresa. A las 12 del día, usted tendrá un descanso de media hora, o 45 minutos, o una hora, vamos a poner, que es el tiempo de su almuerzo. Pero a la 1 de la tarde usted entrará y seguirá su empleo, su trabajo, su labor. A las 5:30 de la tarde usted se va a detener de la labor. Y usted va a llamar al supervisor y le va a entregar el fruto del trabajo de ese día. Él lo va a anotar y por medio a ese es que se le va a entregar a usted su sueldo. A usted se le dieron leyes. Se le dieron reglas, se le dieron estatutos de la compañía. Le estoy diciendo lo práctico en la labor del día, aunque haya más reglas. Pero usted inmediatamente acepta recibir ese empleo, usted aceptó someterse a esa regla. El día que usted trabajó y no llamó al supervisor y entregó el fruto del trabajo ese día no se le va a contar y usted entonces va a pagar la consecuencia de no haberse sometido a esa ley, de que ese día a usted no se le va a contar y no se le va a pagar. Es decir, que no sujetarse a la ley trae consecuencias. Consecuencia drástica por la cual usted tendrá que pagar un precio. ¿Usted me está siguiendo? Usted está entendiendo lo que el Espíritu está hablando con claridad. Es decir, que si usted en el mes cometió 6 errores de esa magnitud, usted sabe que tiene 6 días no contables en su labor, aunque usted se fajó como un mulo trabajando. Pero cometió el error de obviar una ley que se le fue dada cuando usted fue puesto en esa labor. Entonces usted pagará el precio de la desobediencia. Y esto fue lo que pasó en Jardín de Edén. En Jardín de Edén, cuando el Señor habla a Adán y le dice a Adán: yo te he puesto aquí para que te alimentes de todo árbol frutal y de todo granos alimenticios, pero de este árbol no podrá comer. Del árbol de la ciencia, del árbol del bien y del mal, del árbol del conocimiento, de la conciencia.
porque el día que coma de ese árbol, ese día morirás. Y la palabra muerte que se utiliza aquí es tanato. Tanato, que junta la idea de separación, separar algo de algo. En esta ocasión la creación se separó del Creador. Y esto es lo que dice Pablo en esta carta que envió a los Efesios. Y le dice que Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Y usted dirá, pero ¿cuándo yo estuve muerto? Usted estuvo muerto en pecados y delitos. Usted estaba separado de Dios. Por eso es que es una gran mentira, aleluya, de la humanidad decir, yo tengo a Dios en mi corazón y no necesito de qué convertirme. Es una mentira que le ha salido bien a Satanás para arrastrar la más cantidad de personas al infierno, a la perdición, para ver en el fuego eterno por toda la eternidad. No, usted no tiene a Dios en su corazón. Porque aquí dice el Señor, aleluya, en el verso 2, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? A Satán. El diablo, como usted lo quiera conocer, el Señor lo reprenda. Usted andaba conforme a la voluntad del diablo en la calle. Pues entonces usted no tenía a Dios en su corazón. Usted está muerto espiritualmente. Por eso es que dice que el que anda sin Jesús está muerto espiritualmente. El que no acepta a Cristo como Señor y Salvador para sujetarse, para someterse, para poner por obra las leyes y reglas que Él establece en la Biblia, entonces está separado de Cristo. Usted solamente tiene el conocimiento de la existencia de Cristo para juicio. Para que usted no tenga excusa en el día postrer de decir, yo no sabía que había un Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario para que yo fuera salvo. El que anda sin Cristo anda dominada por el mundo. Que fue lo que leímos en el verso 2. Que dice, en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cuál es la corriente de este mundo? Tengo que mencionárselo. No, usted lo sabe, ¿verdad? La corriente de este mundo. La vanidad, la avaricia, la codicia, la mentira, los hurtos, la violencia, la borrachera, la orgía, la fornicación, el adulterio, pecado. Pecado. Obra de la carne. Pero dice que cuando nosotros estuvimos muertos en esos delitos, en esos pecados, que no son gratos a la presencia de Dios, ahora la gracia del Señor, el favor de Dios, el gen de Dios, ese favor que nosotros no nos merecíamos porque éramos hijos de desobediencia, ahora viene y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos abraza, nos da la oportunidad de redención, nos da la oportunidad de una resurrección. Por eso le llaman resurrección, porque estando muerto vuelve a obtener vida, pero en Cristo Jesús. En ningún otro hay vida, en ningún otro hay salvación. Dice Hechos 12:4, porque en ningún otro hay salvación, porque hay un nombre dado a todos los hombres por el cual somos salvos, y es el nombre de Jesús.
Amén. El que no tiene a Cristo anda dominada o dominado por Satanás. Lo que dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice Pablo, hablando a los Corintios, capítulo 15, que Dios no nos llamó para ira, sino para ver su gloria. Que cuando nosotros éramos hijos de desobediencia, Él nos trajo y nos hizo hijos de obediencia. Cuando nosotros creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, cuando nosotros aceptamos en nuestro corazón que Él murió por nosotros para redimirnos, para comprarnos, para pagar el precio de nuestra esclavitud en el pecado, entonces nosotros somos libres, porque conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Y esa verdad es que en Cristo hay vida eterna, y en esa verdad es que Cristo es la salvación de todos los pueblos. Pero hay reglas, hay leyes. Nos tenemos que regular a someternos a leyes que Dios nos da para vivir en obediencia. Por eso son los mandamientos. Por eso es que el Señor dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Oh, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está bien? Y ahí se resume toda la ley y los profetas. Porque los mandamientos, en los 10 mandamientos que nosotros conocemos, hay 4 mandamientos que nos mandan a amar a Dios con todo corazón, fuerza y mente. Pero hay 6 mandamientos que nos mandan a amar a nuestro prójimo. Ahí se resume todo. Amar a Dios. Y amar a Dios significa sujetarse a sus leyes. Quien me ama, dice Jesús, guarda mi palabra. Quien me ama, guarda mi palabra. Se sujeta a mi mandamiento. Y el que guarda mi palabra, entonces yo voy a orar al Padre para que envíe otro consolador. El Espíritu Santo de Dios vendrá a ustedes. Y dice, y el Padre enviará el Espíritu de verdad, diciendo que hay un espíritu de mentira que se mueve, aleluya, entre los pueblos, confundiendo, engañando, gloria al Señor, tergiversando y desviando la vida de los hombres. Ahora dice el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, gloria al Señor, que no puede operar en los hijos de desobediencia, sino en los hijos de obediencia. Quien opera en los hijos de desobediencia es el príncipe de la potestad de los aires. Aunque esté sentado en una iglesia, si usted no se somete a lo que Dios exige en su palabra, entonces usted pasó de hijo a ser bastardo, hijo sin padre. Aunque cante, aunque predique, aunque pastoree, aunque profetice, si usted le obedece la voz de Dios, usted es un bastardo, un hijo sin padre. ¿Esto está claro, hermano? Pablo dice que todos anduvimos en ese camino. Anduvimos como hijos de desobediencia. Eso lo dice Pablo. Dominado por la carne. Pero dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado. Mire, el pecado mata. Por eso es que Pablo en 6:23
de Romanos dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es separarte de Dios. Aunque tú creas que tienes a Dios, Dios no está contigo. Dios está en ti, gloria al Señor, para convencerte de pecado, pero tú no quieres dejar el pecado. Le voy a repetir lo que repetí en otra ocasión. Cuando el Señor decide sacar su pueblo de la esclavitud de Egipto, manda a Moisés, le envía plagas para convencer al faraón de que Dios es todopoderoso. Hubieron señales que los brujos en Egipto pudieron hacer, pero hubieron señales que los brujos no pudieron hacer. Pero una de las pestes que Jehová envió a Egipto, a todo el imperio, menos la tierra de Gosén, donde vivían sus hijos, fuera de rana. Peste de rana. ¿Se conocen las ranas, verdad? Parecita. Esos sapos. Y hay unos sapos que son grandotes, que se dan en la ciénaga. Pues en su casa no hay mosquitos. Porque los sapos se encargan de comerse los mosquitos. Esas ranas son frías, son pegajosas, son hediondas porque viven en el lodo de la ciénaga. Normalmente donde hay arroz, usted va a encontrar sapo, rana. Y dice que el Señor llenó toda la tierra de Egipto. El palacio del faraón estaba lleno de ranas. La cama del faraón, todo el piso, el mosaico que tenía era rana. Y faraón se desesperó porque los siervos, los oficiales, los ministros de su gobierno se están quejando por esta peste de rana fría, hedionda y pegajosa en su vida. Entonces llama Faraón a Moisés y le dice: habla con tu Dios para que sea quitada esta peste de rana de mi reino, de mi casa y de todo el territorio del imperio. Y Moisés dice: no, está bien, no hay problema, yo hablo con Jehová, porque él fue el que le envió, él la puede quitar. Pero una pregunta, sierva, que Moisés hizo al faraón, y le dijo: ¿cuánto tú quieres que yo hable con Jehová para que sea quitada esta peste de rana de tu tierra, de tu reino, de tu imperio y de tu casa? ¿Usted sabe qué es el faraón? Mañana quiero que sea quitada. ¿Usted está entendiendo? Faraón quería un día más con la rana. Faraón quería un día más con ese olor a lodo, a fango en su casa. Un día más acostándose en su cama con la rana fría y pegajosa. Y así hay personas que usted le brinda a Cristo y dice después: yo quiero un día más con el pecado. Yo quiero un día más con esta muerte. Yo amo esta muerte. Yo no puedo separarme de esta muerte. Aleluya. Mire, la muerte significa la ausencia de Dios en su vida. No se vive engañando diciendo que usted tiene a Dios. La Biblia no habla mentira. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo, que el que camina en pecado está muerto delante de Dios y necesita el favor de Dios, necesita la gracia de Dios para resucitar y tener una nueva vida. Es el conocimiento que tiene que tener y es la valentía que debe de tener de levantarte y decir: necesito la resurrección. Pablo dice: todo anduvimos en esa vida. Pero Dios, que grande en misericordia,
y en amor, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos nosotros salvos. Por ese favor que no merecíamos. Cuando Satanás iba, aleluya, y pedía una audiencia con Dios, y señalaba y decía: mira Juan Acosta, este hombre pecador, este hombre desobediente a los padres, este hombre nunca te ha servido, este hombre nunca te ha escuchado, este hombre anda haciendo cosas malas por ahí, dámelo para matarlo. Y Jehová le decía: no puedo dártelo para matarlo, aunque él esté separado de mí. Mi hijo murió por él y la gracia la derramé por medio a mi hijo, y por eso hoy puedo estar en este lugar predicándote la gracia del Eterno. Alguien tiene que adorar a Dios en esta casa. Denle un aplauso fuerte. Alguien grite gloria. Eso es gracia. El favor, la benevolencia y el beneficio que hemos recibido de Dios por medio a Cristo. ¿Qué precio tiene esta gracia? ¿Qué valor tiene esta gracia? La gracia tiene un valor incalculable, porque no hay quien compre la gracia de Dios. Vea lo que dice el verso 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Por gracia nosotros somos salvos. Para el que crea que puede comprar el favor de Dios. El verso siguiente dice: no por obra, para que nadie se gloríe. No es porque yo pague un precio, no es porque yo ande predicando por todos los rincones, no es porque yo vaya a los hospitales, no es porque yo vaya a la cárcel, no es porque yo le dé comida a los indigentes, no. Esas son obras que hay que hacerlas para que el mundo, aleluya, reciba el amor de Dios que está en la iglesia. Por gracia, por medida de cómo usted crea, por medio de su fe, gloria al Señor. Que más valioso que todo oro de la tierra. Alguien tiene que glorificar a Cristo en este lugar. Salta. Bendito, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los escogidos y peregrinos dispersos por Poncia, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que fueron escogidos por el previo conocimiento de Dios Padre mediante la santificación del Espíritu, para que sean obedientes y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Para que sean obedientes y para ser rociados con la sangre de Cristo, ser limpios, ser santificados. Bendito es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por abundante misericordia nos hizo nacer de nuevo, a la esperanza de salvación mediante la resurrección de Jesucristo. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero esta primera resurrección que nosotros hemos recibido es de muerte a vida,
Por eso es que en Juan él dice, de cierto os digo, que el que cree en mí y el que cree al que me envió, pasará de muerte a vida. Dice, no verá muerte, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Nosotros pasamos de muerte a vida porque hemos creído en Jesús. Pero nosotros no podemos abusar de esta gracia. Nosotros no podemos tomar esta gracia por vana y hacer cosas que usted sabe que lo puede matar espiritualmente y apartarlo de Dios. Por eso es que la Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esa hermosura que muchas veces la persona ve en el hombre y la mujer cuando vienen a Cristo, gloria al Señor, que pasa de muerte a vida, que lo hace diferente, gloria a Dios, se llama gracia en la vida de una persona. Lo que Satanás vive cayéndole atrás del creyente, gloria a Dios, es la gracia. Satanás anda atrás de la gracia de la persona. Cuando un joven, gloria al Señor, empieza a ser responsables en su talento, a ser responsable en los dones que Dios le ha regalado, gloria a Dios, entonces empieza el maligno a inventarse cosas para robar esa gracia, para robar la hermosura, para apartarlo de Dios, para entonces que muere espiritualmente. Cuando el hombre, aleluya, o el joven es predicador, es adorador, es músico, desarrolla un talento, desarrolla un don y un ministerio en el Señor, entonces Satanás empieza a preparar desde el centro del infierno cosas que él entiende que puede llamar tu atención para traerte, gloria a Dios, aleluya, otra vez de vida a muerte. Cristo te trajo de muerte a vida, ahora él te quiere traer de vida a muerte. Y por eso que hay que ser vigilante en nuestra vida espiritual, vigilante en lo que nosotros, hermanos, hacemos, vigilante aún de las personas que se relacionan con nosotros, vigilante, hermano, porque Satanás, como dice el apóstol aquí, nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no anda jugando, pero él anda tratando de robarse la gracia. Lo va a tentar. Si usted es una persona que se aira con facilidad, él lo va a tentar por ese lado. Si usted es una persona que es amador del dinero, él lo va a tentar por ese lado. Si usted es una persona que es amante de lo que sea, Satanás va a tratar de tentarlo por ese lugar, para entonces el diablo acusarlo delante del Señor, entonces matarlo espiritualmente. Pero nosotros tenemos que ser vigilantes de las cosas que hacemos para no morir espiritualmente, porque todos estuvimos muertos en pecados y delitos, pero el amor, la gracia, la misericordia de Dios nos hizo resucitar juntamente con Jesús. Mire el precio que tiene la gracia de Dios sobre la vida del creyente. Dice, sabiendo que no con plata ni con oro, que se deterioraron, fueron redimidos de sus vanas acciones, las cuales recibieron del Padre. Es decir, fueron comprados, redimidos. Fue pago el precio de su esclavitud en el pecado. Y se invocan por Padre aquel en cuya presencia no hay acepción de personas, cuya presencia no hay acepción de personas, y que juzga a todos de acuerdo a sus obras, condúcanse en temor durante este tiempo de su persecución, sabiendo que no con plata ni con oro, que se deterioran,
fueron redimidos de sus vanas acciones, las cuales recibieron de su Padre, sino con la preciosa sangre del Cordero, sin mancha y sin contaminación, que es el Cristo. Porque Él estaba designado previamente para esto desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que no hay quien pague ni compre el favor de Dios. De la única manera que esa gracia puede venir a nosotros es nosotros tratando de ser íntegros. Mire cómo dice la Reina Valera: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es la gracia y qué precio tiene la gracia sobre nosotros? No hay precio a pagar, porque el precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Ese precio, hermano, que plata humana no puede comprar, se nos fue regalada a cada uno de nosotros. Y por causa de esta fe que hoy le manifiesta en nuestra vida, entonces es que somos tan perseguidos de parte del maligno. Mire cómo dice aquí la palabra: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifiesto Cristo. Es decir, que nosotros vamos a pasar por prueba, vamos a ser afligidos, vamos a tener momentos difíciles, pero es por medio o por causa de esta fe que nosotros tenemos, que hemos creído sin haber visto, que hemos creído simplemente por lo que hemos recibido del Señor, por esa manifestación de paz en tiempo de tribulación, por ese suplir de Dios en tiempo de escasez, porque a veces no tenemos ni siquiera para comprar una botella de agua. Las mujeres que están aquí, gloria al Señor, saben que a veces están cocinando, gloria a Dios, y se apagó la estufa, y no tienen un centavo en los bolsillos, y de dónde entonces vamos a suministrar el combustible al tanque. Y de repente viene Dios, aleluya, y envía a cualquier persona y le regala esos 100 pesitos y dice: ay, mira, ahora mismo pero estaba yo cocinando y se fue. No fue que se fue porque usted lo gastó, pero Dios, que grande en misericordia y conoce su necesidad y sabe que usted es hija de Él, entonces envía a alguien con el galoncito de gas. ¿Qué le ha pasado? Esa es la fe. Esa es la fe. Por ahí que nosotros hemos creído, porque hemos visto manifiestas cosas, hemos pedido cosas a Dios en nuestro pensamiento, que en poco tiempo hemos visto como Dios nos ha bendecido. Dios nos ha llamado para bendecir nuestra vida. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta de Éfeso, gloria al Señor, y en el capítulo 1 y verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo con toda, no con alguna, con toda. Y Él dice en su palabra que Él ha abrigado tesoro de los cielos al favor suyo y al favor mío. Por eso nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de mantenernos íntegros delante de Dios, sobre pruebas, tribulaciones, momentos difíciles, sobre amenazas, acechanza, persecución, seguir firme al llamado y puesto nuestros ojos, aleluya, mirando al blanco de
Esa es vuestra soberana vocación. No importa cómo soplen los vientos, como rujan la mar, estar firme y erguido a vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, iglesia. Y mire por qué Satanás odia tanto la iglesia. ¿Por qué Satanás odia tanto a usted, hermano? Porque él no lo ve a usted sentado en la iglesia MI del Tamarindo, no. Usted está sentada ahí, pero Satanás no le está viendo a usted ahí. No, por eso es que él lo persigue. Le mete día de olla, gloria a Dios. Pero usted confía en el Dios que es dueño del oro y la plata y le suple, viene y lo enferma, y el creador de la ciencia médica viene y lo sana. Oh, gloria. Usted sabe por qué. Porque él no le está viendo sentado en la iglesia del Tamarindo. ¿Y dónde es, pastor, que me ve sentado? Escucha ahora. Usted estaba muerto en pecados y delitos y Dios lo resucitó. No, Dios me resucitó. Ahora vea lo que dice el verso 6. Le voy a leer el 5 y el 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son ustedes salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que Satanás no lo ve a usted ahí. Él lo ve sentado a la diestra del Padre juntamente con Jesús. Y para que usted crea que Él puede tocarlo, Él viene con su mentira. Usted es intocable, iglesia. Satanás no puede tocarle por más cosas que se invente. Usted está bajo el cuidado, bajo la sala del Altísimo. No, Satanás no puede. Ese diablo mentiroso. Levante el rabito y dé una patada, que cuando se vaya para allá choque con la pared con los cachos y se le doblen los cachos, porque así que lo pintan malo, con cacho y rabo. Yo no sé por qué lo pintan así, porque la vaca es buena y tiene cacho y rabo. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra de su Padre. Por eso es la persecución. Por eso es el odio que Satanás tiene contra usted. Porque él quiso robarse un lugar, mas a usted y a mí se nos fue entregado, se nos fue dado por gracia, por favor inmerecido, por regalo de Dios. Así que alegraos, hermano, aleluya, porque no estamos derrotados, sino que estamos en victoria. Levante su mano al cielo y diga gloria a Dios fuerte. Póngase sobre sus pies. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, y no de nosotros, porque es don de Dios. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor amado, por tu amor y tu misericordia. Te presento a la iglesia en este día, Dios, y te pido, Dios mío, una cobertura especial sobre ella, para que sea tú guardando, Dios, su camino, para que sea tú, oh Dios de gloria, tomando el dominio y control de su pensamiento, su mente, memoria, para que sea tú, Dios mío, cubriéndola con la sangre de Cristo, para que el maligno no pueda tener, Dios, oportunidad de poder, Dios mío, matar la fe de cada Dios y salvarla de toda garra del maligno contra él. Gracias, Dios eterno. Mira, oh Señor, en este día,
que tú has dado tu palabra, Dios, para fortalecer nuestra fe, para llenarnos de ti, oh Dios, para que nosotros no olvidemos que tenemos vida y vida en abundancia por medio de Jesús. Ahora, Dios, nos despedimos de este lugar, los unos de los otros. Llévanos en paz al lugar. Dice, es un poco de gracia que el Señor ha derramado sobre mí. Realmente yo no soy tan hermosa, porque hermoso es Él. Y hablamos de esta gracia, de eso que se refleja en los hijos de Dios cuando reciben el llamado de Dios. Aquí en lo que nosotros podemos ver, el Señor le llama hijo aún a los que andan en desobediencia. Pero para esto tenemos que mirar qué es gracia. La palabra gracia encierra varios significados relacionados con la idea de favor, benevolencia, agradecimiento y beneficio. Es decir, que la gracia es un favor que el hombre recibe. Pero cuando hablamos de esta gracia, nos expresamos la gracia de Dios. La gracia de Dios que es derramada sobre todo hombre por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El término griego que se utiliza es charis. Y vamos a usar el término griego porque esta palabra que leímos fue predicada a los gentiles, al pueblo prácticamente griego, a la ciudad de Éfeso, que está allá en Grecia. Y esta palabra charis, que es el término griego, de donde se deriva o viene la palabra carismático, que quiere decir un don otorgado por pura benevolencia, un regalo dado por benevolencia, por misericordia. Es decir, que si usted en este día está aquí, que si usted está caminando sobre la senda del bien, que si usted tiene una expresión y un cántico nuevo en su boca, ha sido porque la misericordia, ha sido porque la benevolencia de Jehová ha venido sobre usted. Se usa otra palabra hebrea que es Shem o Gesed, o la palabra Razón. Y esta palabra Razón es la palabra hebrea que se usa en aquel sentido, lo que expresa Génesis 6. Que el Génesis 6 dice, y halló gracia Noé a los ojos de Jehová. Ahora bien, nosotros hablamos de esta gracia y hablamos del tiempo de gracia. Recuerden que Jesús nació, vivió y murió en tiempo de la ley. Con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, con la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario, entonces inicia lo que se conoce el tiempo de gracia, la dispensación de la misericordia de Dios, no solamente para su pueblo escogido Israel, sino ahora para toda la humanidad. Por eso aquí el Señor expresa y dice que cuando nosotros estuvimos muertos en pecados y delitos, Dios nos hizo resucitar juntamente con Jesús, por su gracia, por su amor, por su favor que nosotros no merecíamos, que recibimos de parte de Él. La Biblia dice en este capítulo 2 del libro de Éfeso que la persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Y eso lo habla en el versículo 1. Y Él dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero esta muerte que habla aquí el apóstol Pablo está hablando de una muerte espiritual.
de una separación del hombre para con Dios, de la primera muerte que fue manifiesta en la vida del hombre, cuando el Señor crea al hombre y lo pone en el huerto y lo hace Señor de todo lo creado, y dice: tú te vas a enseñorear sobre todo lo creado, y empieza a decirle, gloria al Señor, sobre quién Él se va a enseñorear, para que entienda que sobre todo nada iba a tener, aleluya, autoridad sobre el hombre, sino que el hombre iba a tener autoridad sobre todos los animales creados en la tierra, y se iba a alimentar de todos los frutos y de granos alimenticios que el huerto de Edén iba a dar. Aleluya. Pero allí el Señor puso un parámetro. Allí el Señor empieza a dar reglas al hombre, para que el hombre entendiese que no podía moverse conforme a su propia voluntad, sino dejar que Dios sea que lo guíe. Y la Biblia enseña que Dios se movía todos los días en el huerto de Edén, en el aire del día, y que Dios interactuaba con el hombre cada momento que Él lo quisiese. Dios hablaba con el hombre. Dice que Dios habló con Adán y le dijo: yo te voy a poner aquí y tú te vas a enseñorear sobre la bestia del campo, sobre los reptiles que se arrastran en la tierra, sobre los peces de la mar y las aves de los cielos. E incluso Dios habla a Adán y le dice: tú tienes la autoridad y el poder y mi permiso para ponerle el nombre a todos los animales creados en este huerto. Pero cuando Dios le da esa autoridad, le da ese poderío al hombre, ahora establece ley sobre el hombre. El hombre en la tierra no camina sin ley. El hombre en la tierra camina sujeto a leyes. Usted va y deposita un currículo vitae a una empresa, y a usted lo llaman de esa empresa. Cuando usted empieza a darle o le reciben la cita en la empresa, ¿verdad?, para tener un encuentro con la persona que tiene la autoridad de interrogarlo, para poderle dar ese empleo, él empieza primero a preguntarle quién es usted, conforme a lo que usted puso en ese papel. ¿En qué usted se desempeña? ¿Cuál ha sido su logro en ese tiempo de su profesión? ¿Qué experiencia usted tiene? Y cuando usted le responde todo esto, él entiende que usted está capacitado para trabajar en esa empresa. Pero empieza a decirle: ahora estas son las leyes de esta empresa. Aquí abrimos a las 7 de la mañana. A usted se le va a entregar una tarjeta que usted va a pasar por aquí a la entrada de la empresa y tiene que poncharla a las 7:30 de la mañana. No puede ser minuto después, puede ser minuto antes, pero no después, porque el día no se le va a contar. Aunque trabaje ese día, prácticamente usted no vino a la empresa. Es una ley que tiene la empresa. A las 12 del día, usted tendrá un descanso de media hora, o 45 minutos, o una hora, vamos a poner, que es el tiempo de su almuerzo. Pero a la 1 de la tarde usted entrará y seguirá su empleo, su trabajo, su labor. A las 5:30 de la tarde usted se va a detener de la labor, y usted va a llamar al supervisor y le va a entregar el fruto del trabajo de ese día. Él lo va a anotar, y por medio a ese es que se le va a entregar a usted su sueldo. A usted se le dieron leyes, se le dieron reglas, se le dieron estatutos de la compañía. Le estoy diciendo lo práctico en la labor del día, aunque haya más reglas.
pero usted inmediatamente acepta recibir ese empleo, usted aceptó someterse a esa regla. El día que usted trabajó y no llamó al supervisor y entregó el fruto del trabajo ese día no se le va a contar. Y usted entonces va a pagar la consecuencia de no haberse sometido a esa ley, de que ese día a usted no se le va a contar y no se le va a pagar. Es decir, que no sujetarse a la ley trae consecuencias. Consecuencia drástica por la cual usted tendrá que pagar un precio. ¿Usted me está siguiendo? Usted está entendiendo lo que el Espíritu está hablando con claridad. Es decir, que si usted en el mes cometió 6 errores de esa magnitud, usted sabe que tiene 6 días no contables en su labor, aunque usted se fajó como un mulo trabajando. Pero cometió el error de obviar una ley que se le fue dada cuando usted fue puesto en esa labor. Entonces usted pagará el precio de la desobediencia. Y esto fue lo que pasó en Jardín de Edén. En Jardín de Edén, cuando el Señor habla a Adán y le dice a Adán: yo te he puesto aquí para que te alimentes de todo árbol frutal y de todo granos alimenticios, pero de este árbol no podrá comer. Del árbol de la ciencia, del árbol del bien y del mal, del árbol del conocimiento, de la conciencia. Porque el día que coma de ese árbol, ese día morirás. Y la palabra muerte que se utiliza aquí es tanato. Tanato, que impunta la idea de separación. Separar algo de algo. En esta ocasión la creación se separó del Creador. Y esto es lo que dice Pablo en esta carta que envió a los Efesios. Y le dice que Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Y usted dirá: pero ¿cuándo yo estuve muerto? Usted estuvo muerto en pecados y delitos. Usted estaba separado de Dios. Por eso es que es una gran mentira, aleluya, de la humanidad decir: yo tengo a Dios en mi corazón y no necesito de qué convertirme. Es una mentira que le ha salido bien a Satanás para arrastrar la más cantidad de personas al infierno, a la perdición, para ver en el fuego eterno por toda la eternidad. No, usted no tiene a Dios en su corazón. Porque aquí dice el Señor, aleluya, en el verso 2, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? A Satán. El diablo, como usted lo quiera conocer, el Señor lo reprenda. Usted andaba conforme a la voluntad del diablo en la calle. Pues entonces usted no tenía a Dios en su corazón. Usted está muerto espiritualmente. Por eso es que dice que el que anda sin Jesús está muerto espiritualmente. El que no acepta a Cristo como Señor y Salvador, para sujetarse, para someterse, para poner por obra las leyes y reglas que Él establece en la Biblia, entonces está separado de Cristo. Usted solamente tiene el conocimiento de la existencia de Cristo para juicio. Para que usted no tenga excusa en el día postrer de decir: yo no sabía que había un Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario para que yo fuera salvo. El que anda sin Cristo anda dominada
por el mundo. Que fue lo que leímos en el verso 2. Que dice, en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cuál es la corriente de este mundo? Tengo que mencionárselo. No, usted lo sabe, ¿verdad? La corriente de este mundo. La vanidad, la avaricia, la codicia, la mentira, los hurtos, la violencia, la borrachera, la orgía, la fornicación, el adulterio, pecado. Pecado. Obra de la carne. Pero dice que cuando nosotros estuvimos muertos en esos delitos, en esos pecados que no son gratos a la presencia de Dios, ahora la gracia del Señor, el favor de Dios, el gen de Dios, ese favor que nosotros no nos merecíamos porque éramos hijos de desobediencia, ahora viene y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos abraza, nos da la oportunidad de redención, nos da la oportunidad de una resurrección. Por eso le llaman resurrección, porque estando muerto vuelve a obtener vida, pero en Cristo Jesús. En ningún otro hay vida, en ningún otro hay salvación. Dice Hechos 12:4, porque en ningún otro hay salvación, porque hay un nombre dado a todos los hombres por el cual somos salvos, y es el nombre de Jesús. Amén. El que no tiene a Cristo anda dominada o dominado por Satanás. Lo que dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice Pablo, hablando a los Corintios, capítulo 15, que Dios no nos llamó para ira, sino para ver su gloria. Que cuando nosotros éramos hijos de desobediencia, Él nos trajo y nos hizo hijos de obediencia. Cuando nosotros creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, cuando nosotros aceptamos en nuestro corazón que Él murió por nosotros para redimirnos, para comprarnos, para pagar el precio de nuestra esclavitud en el pecado, entonces nosotros somos libres, porque conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Y esa verdad es que en Cristo hay vida eterna, y en esa verdad es que Cristo es la salvación de todos los pueblos. Pero hay reglas, hay leyes. Nos tenemos que regular a someternos a leyes que Dios nos da para vivir en obediencia. Por eso son los mandamientos. Por eso es que el Señor dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Oh, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está bien? Y ahí se resume toda la ley y los profetas. Porque los mandamientos, en los 10 mandamientos que nosotros conocemos, hay 4 mandamientos que nos mandan a amar a Dios con todo corazón, fuerza y mente. Pero hay 6 mandamientos que nos mandan a amar a nuestro prójimo. Ahí se resume todo. Amar a Dios. Y amar a Dios significa sujetarse a sus leyes. Quien me ama, dice Jesús, guarda mi palabra. Quien me ama, guarda mi palabra.
se sujeta a mi mandamiento. Y el que guarda mi palabra, entonces yo voy a orar al Padre para que envíe otro consolador, el Espíritu Santo de Dios. Vendrá a ustedes. Y dice, y el Padre enviará el Espíritu de verdad, diciendo que hay un espíritu de mentira que se mueve, aleluya, entre los pueblos, confundiendo, engañando, gloria al Señor, tergiversando y desviando la vida de los hombres. Ahora dice el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, gloria al Señor, que no puede operar en los hijos de desobediencia, sino en los hijos de obediencia. Quien opera en los hijos de desobediencia es el príncipe de la potestad de los aires. Aunque esté sentado en una iglesia, si usted no se somete a lo que Dios exige en su palabra, entonces usted pasó de hijo a ser bastardo, hijo sin padre. Aunque cante, aunque predique, aunque pastoree, aunque profetice, si usted le obedece la voz de Dios, usted es un bastardo, un hijo sin padre. ¿Esto está claro, hermano? Pablo dice que todos anduvimos en ese camino. Anduvimos como hijos de desobediencia. Eso lo dice Pablo. Dominado por la carne. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado. Mire, el pecado mata. Por eso es que Pablo en 6:23 de Romanos dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es separarte de Dios. Aunque tú creas que tienes a Dios, Dios no está contigo. Dios está en ti, gloria al Señor, para convencerte de pecado, pero tú no quieres dejar el pecado. Le voy a repetir lo que repetí en otra ocasión. Cuando el Señor decide sacar su pueblo de la esclavitud de Egipto, manda a Moisés, le envía plagas para convencer al faraón de que Dios es todopoderoso. Hubieron señales que los brujos en Egipto pudieron hacer, pero hubieron señales que los brujos no pudieron hacer. Pero una de las pestes que Jehová envió a Egipto, a todo el imperio, menos la tierra de Gosén, donde vivían sus hijos, fue la de rana. Peste de rana. ¿Ustedes conocen la rana, verdad? Parecita. Esos sapos, y hay unos sapos que son grandotes, que se dan en la ciénaga. Pues en su casa no hay mosquitos, porque los sapos se encargan de comerse los mosquitos. Esas ranas son frías, son pegajosas, son hediondas porque viven en el lodo de la ciénaga. Normalmente donde hay arroz, usted va a encontrar sapo, rana. Y dice que el Señor llenó toda la tierra de Egipto. El palacio del faraón estaba lleno de rana. La cama del faraón, todo el piso, el mosaico que tenía era rana. Y Faraón se desesperó porque los siervos, los oficiales, los ministros de su gobierno se están quejando por esta peste de rana fría, hedionda y pegajosa en su vida. Entonces llama Faraón a Moisés y le dice, habla con tu Dios para que sea quitada esta peste de rana de mi reino, de mi casa y de todo el territorio del imperio.
Y Moisés dice, no, está bien, no hay problema, yo hablo con Jehová, porque él fue el que le envió, él la puede quitar. Pero una pregunta, sierva, que Moisés hizo al faraón, y le dijo, ¿cuánto tú quieres que yo hable con Jehová para que sea quitada esta peste de rana de tu tierra, de tu reino, de tu imperio y de tu casa? ¿Te sabe el faraón? Mañana quiero que sea quitada. ¿Usted está entendiendo? Faraón quería un día más con la rana. Faraón quería un día más con ese olor a lodo, a fango en su casa. Un día más acostándose en su cama con la rana fría y pegajosa. Y así hay personas que usted le brinda a Cristo y dice después, yo quiero un día más con el pecado. Yo quiero un día más con esta muerte. Yo amo esta muerte. Yo no puedo separarme de esta muerte. Aleluya. Mire, la muerte significa la ausencia de Dios en su vida. No se vive engañando diciendo que usted tiene a Dios. La Biblia no habla mentira. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo, que el que camina en pecado está muerto delante de Dios y necesita el favor de Dios, necesita la gracia de Dios para resucitar y tener una nueva vida. Es el conocimiento que tiene que tener y es la valentía que debe de tener de levantarte y decir necesito la resurrección. Pablo dice todo anduvimos en esa vida. Pero Dios, que grande en misericordia y en amor, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos nosotros salvos. Por ese favor que no merecíamos. Cuando Satanás iba, aleluya, y pedía una audiencia con Dios y señalaba y decía, mira Juan Acosta, este hombre pecador, este hombre desobediente a los padres, este hombre nunca te ha servido, este hombre nunca te ha escuchado, este hombre anda haciendo cosas malas por ahí, dámelo para matarlo. Y Jehová le decía, no puedo dártelo para matarlo, aunque él esté separado de mí, mi hijo murió por él y la gracia la derramé por medio a mi hijo, y por eso hoy puedo estar en este lugar predicándote la gracia del Eterno. Alguien tiene que adorar a Dios en esta casa. Denle un aplauso fuerte. Alguien grite gloria. Eso es gracia. El favor, la benevolencia y el beneficio que hemos recibido de Dios por medio a Cristo. ¿Qué precio tiene esta gracia? ¿Qué valor tiene esta gracia? La gracia tiene un valor incalculable, porque no hay quien compre la gracia de Dios. Vea lo que dice el verso 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Por gracia nosotros somos salvos. Para el que crea que puede comprar el favor de Dios. El verso siguiente dice, no por obra, para que nadie se gloríe. No es porque yo pague un precio, no es porque yo ande predicando por todos los rincones, no es porque yo vaya a los hospitales,
no es porque yo vaya a la cárcel, no es porque yo le dé comida a los indigentes, no. Esas son obras que hay que hacerlas para que el mundo, aleluya, reciba el amor de Dios que está en la iglesia. Por gracia, por medida de cómo usted crea, por medio de su fe, gloria al Señor. Qué más valioso que todo oro de la tierra. Alguien tiene que glorificar a Cristo en este lugar. Salta. Bendito, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los escogidos y peregrinos dispersos por Poncia, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que fueron escogidos por el previo conocimiento de Dios Padre mediante la santificación del Espíritu, para que sean obedientes y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Para que sean obedientes y para ser rociados con la sangre de Cristo, ser limpios, ser santificados. Bendito es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por abundante misericordia nos hizo nacer de nuevo, a la esperanza de salvación mediante la resurrección de Jesucristo. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero esta primera resurrección que nosotros hemos recibido es de muerte a vida. Por eso es que en Juan él dice: de cierto os digo, que el que cree en mí y el que crea al que me envió, pasará de muerte a vida. Dice, no verá muerte, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Nosotros pasamos de muerte a vida porque hemos creído en Jesús. Pero nosotros no podemos abusar de esta gracia. Nosotros no podemos tomar esta gracia por vana y hacer cosas que usted sabe que lo puede matar espiritualmente y apartarlo de Dios. Por eso es que la Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esa hermosura que muchas veces la persona ve en el hombre y la mujer cuando vienen a Cristo, gloria al Señor, que pasa de muerte a vida, que lo hace diferente, gloria a Dios, se llama gracia en la vida de una persona. Lo que Satanás vive cayéndole atrás del creyente, gloria a Dios, es la gracia. Satanás anda atrás de la gracia de la persona. Cuando un joven, gloria al Señor, empieza a ser responsables en su talento, a ser responsable en los dones que Dios le ha regalado, gloria a Dios, entonces empieza el maligno a inventarse cosas para robar esa gracia, para robar la hermosura, para apartarlo de Dios, para entonces que muere espiritualmente. Cuando el hombre, aleluya, o el joven es predicador, es adorador, es músico, desarrolla un talento, desarrolla un don y un ministerio en el Señor, entonces Satanás empieza a preparar desde el centro del infierno cosas que él entiende que puede llamar tu atención para traerte, gloria a Dios, aleluya, otra vez de vida a muerte. Cristo te trajo de muerte a vida, ahora él te quiere traer de vida a muerte. Y por eso que hay que ser vigilante en nuestra vida espiritual, vigilante en lo que nosotros, hermanos, hacemos, vigilante aún de las personas que se relacionan con nosotros, vigilante, hermano, porque Satanás, como dice el apóstol aquí, nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no anda jugando, pero anda tratando de robarse la gracia.
lo va a tentar. Si usted es una persona que se aira con facilidad, Él lo va a tentar por ese lado. Si usted es una persona que es amador del dinero, Él lo va a tentar por ese lado. Si usted es una persona que es amante de lo que sea, Satanás va a tratar de tentarlo por ese lugar, para entonces el diablo acusarlo delante del Señor, entonces matarlo espiritualmente. Pero nosotros tenemos que ser vigilantes de las cosas que hacemos para no morir espiritualmente, porque todos estuvimos muertos en pecados y delitos, pero el amor, la gracia, la misericordia de Dios nos hizo resucitar juntamente con Jesús. Mire el precio que tiene la gracia de Dios sobre la vida del creyente. Dice, sabiendo que no con plata ni con oro, que se deterioraron, fueron redimidos de sus vanas acciones, las cuales recibieron del Padre. Es decir, fueron comprados, redimidos. Fue pago el precio de su esclavitud en el pecado. Y se invocan por Padre aquel en cuya presencia no hay acepción de persona, cuya presencia no hay acepción de persona, y que juzga a todo de acuerdo a sus obras, condúcanse en temor durante este tiempo de su persecución, sabiendo que no con plata ni con oro que se deterioran, fueron redimidos de sus vanas acciones, las cuales recibieron de su Padre, sino con la preciosa sangre del Cordero, sin mancha y sin contaminación, que es el Cristo. Porque Él estaba designado previamente para esto desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que no hay quien pague ni compre el favor de Dios. De la única manera que esa gracia puede venir a nosotros es nosotros tratando de ser íntegros, mire como dice la Reina Valera, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es la gracia y qué precio tiene la gracia sobre nosotros? No hay precio a pagar, porque el precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Ese precio, hermano, que plata humana no puede comprar, se nos fue regalada a cada uno de nosotros. Y por causa de esta fe que hoy le manifiesta en nuestra vida, entonces es que somos tan perseguidos de parte del maligno. Mire cómo dice aquí la palabra: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifiesto Cristo. Es decir, que nosotros vamos a pasar por prueba, vamos a ser afligidos, vamos a tener momentos difíciles, pero es por medio o por causa de esta fe que nosotros tenemos, que hemos creído sin haber visto, que hemos creído simplemente por lo que hemos recibido del Señor, por esa manifestación de paz en tiempo de tribulación, por ese suplir de Dios en tiempo de escasez,
porque a veces no tenemos ni siquiera para comprar una botella de agua. Las mujeres que están aquí, gloria al Señor, saben que a veces están cocinando, gloria a Dios, y se apagó la estufa y no tienen un centavo en los bolsillos, y de dónde entonces vamos a suministrar el combustible al tanque. Y de repente viene Dios, aleluya, y envía a cualquier persona y le regala esos 100 pesitos y dice, ay, mira, ahora mismo estaba yo cocinando y se fue. No fue que se fue porque usted lo gastó, pero Dios, qué grande es misericordia, y conoce su necesidad y sabe que usted es hija de Él, entonces envía a alguien con el galoncito de gas. ¿Qué le ha pasado? Esa es la fe. Esa es la fe. Por ahí que nosotros hemos creído, porque hemos visto manifiestas cosas, hemos pedido cosas a Dios en nuestro pensamiento, que en poco tiempo hemos visto como Dios nos ha bendecido. Dios nos ha llamado para bendecir nuestra vida. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta de Éfeso, gloria al Señor, y en el capítulo 1 y verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo con toda, no con alguna, con toda. Y Él dice en su palabra que Él abrirá los tesoros de los cielos al favor suyo y al favor mío. Por eso nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de mantenernos íntegros delante de Dios, sobre pruebas, tribulaciones, momentos difíciles, sobre amenazas, acechanza, persecución, seguir firme al llamado y puesto nuestros ojos, aleluya, mirando al blanco de vuestra soberana vocación. No importa cómo soplen los vientos, como rúan la mar, estar firme y erguido vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, iglesia. Y mire por qué Satanás odia tanto la iglesia. ¿Por qué Satanás odia tanto a usted, hermano? Porque Él no lo ve a usted sentado en la iglesia MI del Tamarindo, no. Usted está sentada ahí, pero Satanás no le está viendo a usted ahí. No, por eso es que Él lo persigue. Le mete día de olla, gloria a Dios. Pero usted confía en el Dios que es dueño del oro y la plata, y le suple, viene y lo enferma, y el creador de la ciencia médica viene y lo sana. Oh, gloria. Usted sabe por qué. Porque Él no le está viendo sentado en la iglesia del Tamarindo. ¿Y dónde es, pastor, que me ve sentado? Escucha ahora. Usted estaba muerto en pecados y delitos, y Dios lo resucitó. No, Dios me resucitó. Ahora vea lo que dice el verso 6. Le voy a leer el 5 y el 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son ustedes salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que Satanás no lo ve a usted ahí. Él lo ve sentado a la diestra del Padre juntamente con Jesús. Y para que usted crea que Él puede tocarlo, Él viene con su mentira. Usted es intocable, iglesia. Satanás no puede tocarle por más cosas que se invente. Usted está bajo el cuidado, bajo la sala del Altísimo. No, Satanás no puede. Ese diablo mentiroso. Levante el rabito y una patada, que cuando se vaya para allá choque con la pared con los cachos y se le doblen los cachos, porque así que lo pintan malo, con cacho y rabo. Yo no sé por qué lo pintan así, porque la vaca es buena y tiene cacho y rabo. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra de su Padre. Por eso es la persecución. Por eso es el odio que Satanás tiene contra usted.
porque Él quiso robarse un lugar, mas a usted y a mí se nos fue entregado, se nos fue dado por gracia, por favor inmerecido, por regalo de Dios. Así que alegraos, hermano, aleluya, porque no estamos derrotados, sino que estamos en victoria. Levante su mano al cielo y diga gloria a Dios fuerte. Póngase sobre sus pies. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, y no de nosotros, porque es don de Dios. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor amado, por tu amor y tu misericordia. Te presento a la iglesia en este día, Dios, y te pido, Dios mío, una cobertura especial sobre ella, para que sea tú guardando, Dios, su camino, para que sea tú, oh Dios de gloria, tomando el dominio y control de su pensamiento, su mente, memoria, para que sea tú, Dios mío, cubriéndola con la sangre de Cristo, para que el maligno no pueda tener, Dios, oportunidad de poder, Dios mío, matar la fe de cada Dios y salvarla de toda garra del maligno contra él. Gracias, Dios eterno. Mira, oh Señor, en este día, que tú has dado tu palabra, Dios, para fortalecer nuestra fe, para llenarnos de ti, oh Dios, para que nosotros no olvidemos que tenemos vida y vida en abundancia por medio de Jesús. Ahora, Dios, nos despedimos de este lugar, los unos de los otros. Llévanos en paz al lugar